Bueno, ya salió Marathon, tenemos los números y no son muy alentadores. Ya han pasado casi 48 horas desde el lanzamiento de Marathon y ya tenemos números concretos con los cuales podemos ver más o menos cómo podría ser el futuro cercano de este tan esperado juego de Bungie. Y debo decir que, bueno, no, estamos como en un punto intermedio. La cosa no pinta súper bien, obviamente, pero tampoco está tan mal. Podría ser mucho peor, obviamente. Digamos que un pico de 88.000 jugadores está lejos de ser el desastre que mucha gente esperaba. Pero claro, también hay una realidad de que en el server Slam tuvo un pico de 143.000 jugadores y aquí llegó, bueno, a los 88.000, ni siquiera pudo llegar a los 100.000 jugadores. Entonces ya creo que por ahí Bungie tal vez apretó un poquito las nalgas. Pero bueno, dentro de lo que cabe no son números tan desastrosos. Si, bueno, sacáramos a Marathon tal vez del legado de Bungie y de la expectativa que tiene tanto el estudio como Sony de que este juego debió haber sido mucho más grande de lo que es ahora. Y bueno, hay un presupuesto multimillonario detrás de esto, que estos números obviamente no van a poder reflejar, no van a poder recuperar. Pero bueno, por lo menos no son números de total desastre, de colapso inmediato. Por lo menos como les había comentado antes, eran números que permitirían a Bungie y a Sony decir, bueno, pero vamos a esperar a ver qué pasa para, bueno, quemar plata y mantenerlo operativo mientras tuvieran la expectativa de que el juego fuese a recuperar, a conseguir más números con el paso del tiempo a través del boca a boca, o bueno, una vez que termine como la oleada de mala prensa que le tiene montada el internet, porque obviamente eso también juega mucho en contra del juego. Muchos jugadores que están ahí comprometidos y bueno, los fans de Bungie están como convenciéndonos de que el juego es divertido, tiene un buen ciclo de juego, la estética está bien. Bueno, están haciendo su mejor esfuerzo, obviamente es difícil nadar a contracorriente a veces contra el internet, pero bueno, ciertamente hay una realidad en los números de que esto no es el lanzamiento que Bungie esperaba. El hecho de que ni siquiera hayan podido llegar los 100.000 jugadores, creo que es un golpe bastante importante al ego de Bungie y a la reputación del estudio. Que bueno, ya vamos a discutir otra cosa también que ha sido muy graciosa pues en ese mismo contexto. Pero también al mismo tiempo yo creo que hay que ser un poco justos con Bungie en el hecho de que tampoco son números desastrosos, no son números horribles, no es Highguard, no es Concord. Lo que yo les decía, más de 20.000 jugadores es una base sana para mantener un tipo de juegos así. Sobre todo considerando los costos que ya puede afrontar Bungie manteniendo sus propios servidores. Ciertamente, mientras más mejor. Pero bueno, pudo haber sido muchísimo peor. Claro, queda la garantía ahora de que esto no vaya a bajar. De momento aquí podemos ver el declive. Bajaron a 31.000 jugadores. Que yo creo que ya estas cifras para Bungie, algo que esté por debajo de 50.000 sería ya activar la alerta de pánico. Es decir, ya que esté por aquí ahorita en 63.000 y se mantenga cerca de los 80.000 a las 24 horas, es como la ventana de respiro. Bungie puede decir, bueno, por lo menos hay alguien jugando. Pero que empiece a bajar, yo creo que si en eso, 2 semanas, esto empieza a bajar a menos de 50.000, ahí Bungie tiene que apretar el culo porque ya ciertamente es un golpe reputacional muy fuerte para ellos y hasta para Sony. Pero nuevamente tampoco es algo hiper despreciable. Lo que pasa es que nosotros, como conocemos el contexto en el que Bungie se encuentra, digamos, no es un estudio que esté en una buena situación económica, necesitan que esto sea un éxito, Sony necesita que esto sea un éxito, y si bien esto no es un fracaso, para la magnitud de dinero que necesita recuperar Sony por todo el mal gasto que ha hecho Bungie con el paso del tiempo, ellos necesitan de verdad ver cómo le inyectan jugadores a esto. Pero digamos, todavía está en un punto sano en el que podría recuperarse entre el boca a boca si la jugabilidad es tan divertida como quieren convencernos los jugadores que están ahí ya metidos. Nuevamente he visto las reseñas, he visto gameplay por encima y se ve bastante cool. No sé si lo vaya a comprar próximamente, diga, capaz si sobrevive el mes. Y diga, bueno, le voy a dar una oportunidad, a ver qué tal. Si sobrevive el mes, ese va a ser mi requisito. Pero nuevamente hay logros en números que no me parecen despreciables y creo que también hay que darle su mérito a Bungie porque, bueno, por lo menos logró esto. Que ojo, no es poca cosa. Claro que siendo Bungie debieron haber logrado mucho más, pero bueno, vamos a no ser tan odiosos en esta parte. Que lograran llegar a la posición número 3 en el juego más vendido. Me parece que está respetable. La posición número 26 en usuarios activos. Me parece que está bien. Pero bueno, eso, hay que esperar a ver cómo se va a comportar esto. Pero bueno, eso, no es descabellado entender, como bien dice aquí el artículo en Forbes, que el recuento de jugadores de Steam del primer día de Marathon es un poco preocupante. Bungie es un estudio que tiene un legado larguísimo, es uno de los estudios más importantes del mundo. Obviamente que cuando estamos hablando de Bungie no estamos hablando del mismo estudio que hizo los juegos de Halo,
Pero digamos, ese legado se mantiene a pesar de que no son los mismos desarrolladores, pues tuvieron su rotación de talento. Esta iteración de Bungie se ha ganado mucho el repudio de los jugadores porque, bueno, hicieron sus cosas malas con Destiny, hicieron sus cosas malas con Destiny 2. Es lo que les comenté en el video pasado, pues no fueron el estudio más pro consumidor. Y bueno, eso es una barra bastante baja en la industria AAA moderna, pero imagínense, hasta Bungie llegó a ese punto de que trataba a los jugadores muy mal. Por lo menos con Destiny llegaron hasta el punto de quitar contenido, quitar campañas, quitar misiones, quitar cosas cosméticas, o sea, cosas que la gente había pagado, y obviamente eso no es la mejor práctica que un estudio puede hacer para mantener la fidelidad con sus jugadores. En esencia, el punto es este. Mi postura es simplemente esta. No estoy seguro de que sea la cifra del día de lanzamiento que quieres ver para un juego con tantos años de desarrollo de uno de los mejores desarrolladores de FPS de la historia, con un presupuesto enorme y lo que debe ser una vara de victoria de servicio para Sony, donde todo el destino de Bungie puede estar en juego. Pero también considerando lo que les había dicho en el video pasado, a menos que hubiese sido un fracaso, mira, estrepitoso, que no hubiese levantado ni 1000 personas, yo no creo que Sony estuviese dispuesto a dejar que el juego muriera. Y dado los números que tienen en este momento, si se mantienen así, digamos, por lo menos en el lapso de un mes, yo creo que Sony podría afrontar ese coñazo en caso de que Marathon empiece a decaer en jugadores y tal vez mantenerlo un par de meses para ver si logra recuperarse. Y claro, todo esto tiene a Bungie un poco tenso y yo creo que tienen que pensar muy bien cuál va a ser sus estrategias. Y por lo menos también salió otra noticia que muestra un poco la mentalidad de Bungie y la preocupación también. Aquí comentan que Bungie le pidió a los críticos que retrasaran los reviews de Marathon hasta que sacaran una pieza clave del final del contenido. Claro, ellos aquí por lo menos lo llaman una sugerencia o una petición, no una demanda. Pero obviamente sigue siendo muy extraño porque les estás diciendo a los críticos básicamente que no, ya la experiencia no está completa todavía, espérate a que lancemos la experiencia y luego ahí tú lo reseñas. Pero entonces, ¿por qué lanzaste el juego al mercado? O sea, me lanzaste un juego incompleto en esencia. Y también habla tal vez un poco de esta desesperación de Bungie que tiene en cómo quieren afrontar esto, porque no me parece que haya sido una jugada sensata hacer este tipo de petición, por muy inocente que se pueda ver a simple vista, porque alguien puede decir, bueno, pero ¿qué tan importante es? Simplemente le están pidiendo a los críticos, pero es que nuevamente es como una admisión por omisión al decir que se aguanten para las reseñas hasta que saquen el resto del juego. Entonces, quedan como un poco incompetentes en ese sentido. Habría que ver cómo ese contenido nuevo, si termina de ser la cereza sobre el pastel, para ver si eso termina de enganchar. Tal vez lo que podamos ver de Marathon es eso, un descenso gradual mientras la gente vaya quemando el contenido y vaya viendo lo poco pues que tuvo Marathon para mostrar. A menos que Bungie se ponga las pilas y empiece a sacar más contenido y no les diga a los reseñadores, no, espérate, todavía no juega esa parte que no está completa. Pero sí hay algo muy interesante que hay que ver en paralelo, que también mucha gente lo estaba señalando, que es el hecho de que un juego independiente salió en paralelo con Marathon. Slay the Spire 2, que es una secuela a, obviamente, Slay the Spire, un juego de construcción de cartas roguelike, muy divertido, muy genial. Que, mira, era un juego de cierta forma de nicho, era conocido dentro de los que les gustaba ese género, pero nadie se esperaba, yo creo que, bueno, obviamente, ni los propios desarrolladores, que alcanzara tal nivel de viralidad. Y miren, llegó un pico de 430.456 jugadores en 16 horas. Esto es un número con el que los desarrolladores de Bungie estarían salivando. Me imagino que ellos deben ver esto y deben decir, verga, pero ¿qué mierda? Esta situación también hace que uno contemple como cosas muy graciosas e irónicas de la industria AAA. Porque imagínense un indie que llegó a estos números, unos números que probablemente Marathon nunca vaya a ver, porque bueno, ya son números de pico. Difícilmente un juego pueda remontar ese punto. No es imposible, hay juegos que lo han hecho antes, pero Marathon difícilmente puede hacerlo. Pero el hecho de que un juego independiente haya podido vencer así un desarrollo que fue multimillonario y tomó múltiples años, pinta una imagen bastante complicada para los juegos AAA, que ya a estas alturas deberían haber aprendido que tal vez menos es más. Tal vez no deberíamos invertir una cantidad bárbara de plata a unos desarrollos infinitos para hacer productos que son básicamente lo mismo de siempre. Y tal vez como que deberíamos escalar un poco las operaciones a cosas más contenidas para tal vez hacer juegos mejores, que cuesten menos, pero que tengan el potencial de recaudar mucho más. Es la lección que nos puede dejar Slay the Spire 2, pero por alguna razón, una vaina loca, los desarrolladores AAA se niegan a considerar la opción de hacer cosas divertidas y pequeñas. Para ellos es, no papi, tenemos que hacer Fortnite 4.0, necesitamos 80.000 chillones de dólares para hacer un juego de mierda que va a fallar,
Pero bueno, por lo menos sí que lo hicieron. No sé realmente cuál es la estrategia de mercado que tienen algunos de estos estudios. Y bueno, juegos que salieron hace poco, por lo menos en el caso con Marathon, Arkriders está dominando eso y difícilmente vaya a quitarle jugadores a Arkriders. Eso, Arkriders sigue tan fuerte y potente como siempre. 200.000 personas, eso es tremendos números, sobre todo para un juego que de la misma manera, no esperaba tener ese nivel de éxito. Así que sí, Bungie debe estar un poco tenso, como los indies le hacen así a los desarrolladores AAA, porque bueno, hay lecciones ahí que hay que tomar. No siempre el hecho de que le inviertan mucho dinero garantiza éxito. Creo que nosotros entendemos esa lección, esperemos que algún día lo entienda Sony, Xbox. A veces lo mejor que pueden hacer los estudios es simplemente desembolsillar la plata en publicidad y a ver si eso les garantiza algo, un posicionamiento mejor, que obviamente a los estudios grandes les funciona, y lo que hace que sea el triple y cuádruple irónico de que Marathon no le funcionó, y que no solamente no le funcionó, sino que un juego independiente con una audiencia de nicho logró llegar hasta ese punto. Bueno, ni tan de nicho, porque cuando salió Slay the Spire 1 en el 2017, tardó unos meses en conseguir su momento explosivo de viralidad y llegó a un pico de jugadores muy respetable, 33.000 nuevamente para un juego independiente. Esto es la absoluta gloria. Bueno, y son números con los que Hygarde le hubiese encantado mantenerse por lo menos un par de meses. Y bueno, tuvo su descenso gradual como suele suceder, pero se mantuvo en números muy muy buenos para ser un juego independiente. El hecho de que hayan podido aumentar sus números de una forma tan exponencial, creo que también pinta una imagen bastante positiva del panorama actual de los videojuegos, porque bueno, si bien los desarrolladores AAA no están como haciendo el mejor de los trabajos, por lo menos sabemos que del lado indie hay gente que le está poniendo mucho corazón y hay un público que de verdad está ahí para apoyar, para incentivar y propulsar títulos que no necesariamente sean tan formulaicos y tengan propuestas más novedosas para que todos podamos disfrutar. Creo que esa puede ser una buena moraleja para no cerrar con un broche tan cínico. Pero eso, ¿qué opinan por ahí? ¿Piensan que hay chance para Marathon o vamos preparando los memes ya de F por Marathon? Ya tenemos la carpetica ahí lista por si acaso, para cuando Sony diga matarile a Bungie. Ya veremos. Cuídense.